Buenos días, hermanos. Es para nosotros una gran bendición el estar aquí en estos días para compartir de la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos otro motivo para visitar su país, ya que tenemos aquí a Carlos y Ana Grace y también Agustín y su nuevo hermano Josías. Y bueno, yo lo conocí a él solo hace 2 días cuando llegamos por aquí, aunque mi esposa había estado anteriormente, y realmente ha sido una gran bendición el poder llegar a Colombia. Es mi primera vez en su país y primero quisiera felicitarles por la victoria de su equipo nacional y esperamos que continúen avanzando ahí en la Copa, y es una bendición el poder disfrutar de todo lo que involucra este bonito país. Y quisiera pues comenzar estas sesiones con una introducción a esta primera sesión. Ven ahí las vistas que vamos a estar mostrando con las notas, y entonces dice que vienen los papeles en la próxima sesión para que puedan tomar notas también. Y en esta primera sesión solo estamos introduciendo este tema de nuestra identidad en Cristo. Y solo para tratar de entender cuán importante es este tema y por qué es que le vamos a poner atención durante el día de hoy, y también regresando, Dios mediante, el lunes estaremos continuando el tema. ¿Por qué es que quisiéramos ponerle atención y llegar a entender mejor esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Es la pregunta que quisiéramos contestar aquí en el comienzo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es que quisiéramos estudiar este asunto en la palabra de Dios? Y en el día de hoy pues voy a compartirles 5 razones que nos sirven como motivos para estudiar lo que es nuestra identidad en Cristo. Y la primera razón es una que ya Carlos había más o menos mencionado. Como dice aquí, que mi identidad determina mi sentido de valor y seguridad. Mi identidad determina mi sentido de valor y seguridad en la vida. Es muy difícil operar, vivir, conducir en nuestras vidas sin tener bien en mente quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar en el plan de Dios para el mundo. Pudiéramos nosotros pasar la vida con un sentido de que no valgo mucho en este mundo. ¿Qué realmente es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo yo? Para contestar esas preguntas realmente tenemos que comenzar entendiendo lo que es nuestra identidad. Ahora, la identidad es un concepto que entendemos más o menos ya a base de cuestiones en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo pudiera buscar aquí lo que es mi licencia de conducir, o ¿cómo dice aquí? ¿Cédula o licencia? Licencia, muy bien. Y puede ahí pues entender un poco de mis datos. Tengo un número que me identifica con el gobierno americano, tengo la dirección de donde vivo, tengo mi fecha de nacimiento y otros datos que ayudan a identificarme físicamente, para que yo no tan solo pueda manejar un auto, sino para que en cuestiones legales pudiera yo también identificarme para propósitos donde tengo que confirmar quién soy, porque si no soy el que digo que soy, pues hay cosas que no puedo yo hacer, ¿verdad? Esto determina mi lugar en la sociedad. Tengo que confirmar mi identidad. Y lo mismo sucede en mi propia mentalidad, en mi propio autoconcepto. ¿Cómo es que yo voy a navegar la vida sin entender bien quién yo soy?
Ahora, muchas veces el mundo, y vamos a hablar de las ideas del mundo un poco más, pero el mundo también se pone a identificar a las personas de acuerdo a ciertas características. O sea, ellos también, los que no conocen a Cristo, los que no entienden estos conceptos bíblicos, estos conceptos de la identidad en Cristo, tienen también algún concepto de la identidad humana. Y especialmente en el mundo de la psicología, se le pone mucha atención a este tema del autoconcepto o de la autoimagen o de la autoestima. Y muchas veces ellos tratan de ayudar a la persona, al individuo, a tener cierto valor en cuanto a su persona individual. Tú eres especial, te diría. Tú tienes valor porque tú eres tal y tal. Porque tú tienes ciertas fortalezas o ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas cosas que te hacen tal vez mejor a otros que no tienen esas mismas características. Y esas cosas acerca de tu persona individual, esas cosas te hacen especial y te dan valor. Tú eres especial, es muchas veces el mensaje del mundo cuando viene a este tema del autoconcepto. Y hasta aquellos que van al extremo en este tema, van a animarnos, van a decirnos que nos tenemos que amar a nosotros mismos, que tenemos que tener una visión bien alta de quiénes somos y del valor que tenemos. Nos tenemos que apreciar a nosotros mismos, tenemos que estimarnos de una manera muy alta, porque solo así tendremos la confianza que necesitamos para traernos en el mundo con buenas relaciones, para ser exitosos, para poder relacionarnos los unos con los otros. Tenemos que comenzar poniendo la estima en nosotros mismos. Ahora, esa es una idea que está influenciada por una filosofía mundana que le pone demasiada atención al valor del ser humano y al valor del individuo. Pero la respuesta bíblica no es decir que tú como ser humano no tienes valor alguno, que tú eres basura, que tú no vales nada y tienes que humillarte hasta el punto de decir: mi identidad realmente no importa, ya que yo no tengo mucho valor en el mundo y solo tiene que ver todo con Dios. Aún la Biblia no se acerca a este tema humillándonos de esa manera. En realidad la Biblia enseña que el ser humano tiene una dignidad increíble, que el ser humano es la parte de la creación de Dios que tiene más el valor más alto comparado con todo lo otro que Dios ha creado. Pero no es mi identidad en cuanto al individuo y mis capacidades y mis habilidades o mi inteligencia, sino que son cosas más generales que aplican a toda la raza humana y que por medio de la salvación que Jesucristo ofrece podemos llegar a disfrutar el máximo de lo que Dios nos creó para hacer y para disfrutar. O sea, mi valor no es porque yo soy Ken Casillas, no es porque yo asistí a tal y tal universidad, no es porque yo tenga tal y tal esposa o tenga tanta información que he aprendido o que he tenido tantas experiencias o que he hecho tales cosas para aún servir a Dios. No es eso lo que me da valor a mí como un ser humano. Lo que me da valor a mí es lo que le da valor a cada uno de ustedes. Y es la realidad de que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Eso aplica a toda la raza humana. Y que aquellos que estamos en Cristo, por medio de la salvación que Él nos ha provisto, nosotros tenemos el poder de parte de Dios mismo para llegar a disfrutar
el ideal original de lo que es la imagen de Dios. Así es que lo que nos da valor no es lo que nos distingue como individuos, sino es aquello que nos une como seres humanos y como creyentes en Jesucristo. Y es solo así que podemos tener paz en el corazón, que nos da a sentir que todo está bien, que yo no tengo que comprobarme para llegar a tener valor cuando miro a mis otros seres humanos alrededor. Todos tenemos el mismo valor, y en Cristo Dios está haciendo una obra para que podamos experimentar la totalidad de lo que es la imagen de Dios. Eso no me hace orgulloso, ¿verdad? No es que ahora tengo valor y ahora puedo sentirme que soy mejor a los otros a mi alrededor. Eso me humilla en el sentido de que no es que soy basura, pero que yo tengo el valor otorgado de parte de Dios. Que esto fue un regalo que Dios me dio. Que fue un don de su gracia que me creó a su imagen y que en Cristo me está restaurando en su imagen. Lo que me da la seguridad no es que yo personalmente soy tan bueno y tan especial, sino que Dios me ha mostrado la gracia como un regalo, me ha hecho a su imagen. Y es lo que quiero decir con esta primera razón que nos motiva a entender mejor la identidad, que esto determina mi sentido de valor y mi seguridad en el mundo. En segundo lugar, mi identidad también influye mis ambiciones y mis metas. Les comparto aquí este pequeño, ¿cómo dicen aquí? Caricatura. Muy bien. Ustedes mismos léanlo para ver si entienden lo que está diciendo el artista. ¿Lo pueden ver bien? ¿No lo pueden ver? Ok. Se encuentra una pareja joven y ella le pregunta, ¿me gustas? Y él dice, sí. Y ella como que lo duda y dice, ¿qué? ¿En serio? O sea, tiene que comprobarle a ella que realmente está interesada en ella. Y entonces pasa el tiempo y llegan a casarse. Y ella todavía está preguntándole, ¿estás seguro de que te gusto? Y él ya medio frustrado, ¿verdad? Dice, sí, pues, si no fuera así, pues, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y pasa el tiempo y ya comienzan a tener hijos. Y ella continúa con la misma pregunta. Así que, ¿no cambiarás de opinión? Y él dice, pues no, ya te lo he demostrado con varios años de matrimonio y ahora tenemos familia. Y ya pasan muchos años y están en su vejez y ella todavía preguntando, ¿verdad? ¿No piensas que soy rara? Dice, no, ¿cuántos años más hacen falta para comprobártelo? Y ya sabemos que realmente no funciona así la muerte, pero la idea es que aún después de la muerte, ella está haciendo la misma pregunta, así que definitivamente te gusto. Y ella, ¿qué más puedo hacer? Ya hemos muerto, ¿qué más puedo hacer para comprobarte mi amor? Y el punto es que muchas veces tenemos esa misma lucha en nuestros corazones en cuanto a la identidad y si es que tenemos valor en el plan de Dios y si es que Dios nos ama, ¿verdad? Dudando de Él, haciéndole de varias maneras esta misma pregunta. Dios, ¿estás realmente comprometido conmigo? ¿Puedo confiar en ti de veras? ¿Tengo valor en tus propósitos para el mundo? ¿Tienes un lugar en tu corazón por mí? Y Dios nos ha dado toda una Biblia para repetir y enfatizar y desarrollar que sí, ¿verdad? Para animarnos a tener la confianza que necesitamos para estar en paz aquí en la vida y luego
con esa misma confianza, comenzar a servirle de acuerdo al propósito que Él nos ha dado en el mundo. Y a eso venimos en segundo lugar, que mi identidad influye mis ambiciones y mis metas. Mi identidad influye no tan solo mi sentido de seguridad, sino los propósitos que estoy buscando aquí en la tierra. Vayamos por favor al libro de Colosenses y el capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Y en este momento no voy a estar exponiendo este pasaje o ningún otro pasaje, simplemente estamos introduciendo el tema. Pero en Colosenses 3 vemos este punto aquí en cuanto a nuestras metas en la vida. Dice así el apóstol Pablo en el capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo está diciendo que nuestra identidad está escondida o está conectada con el Señor Jesucristo. Es el gran tema del Nuevo Testamento en cuanto a nuestra unión con Jesucristo, que es algo que vamos a ver en bastante detalles más tarde. No voy a desarrollar eso, simplemente voy a enfatizar que Él está haciendo una conexión entre nuestra identidad y el propósito que tenemos en el mundo. Lo pone de esta manera: si habéis resucitado con Cristo, si vuestra vida está escondida con Él, entonces eso determina la dirección que tú vas a andar aquí en el mundo. Eso determina el propósito que vas a buscar aquí en la tierra. Y el propósito en este caso es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si mi identidad principal tiene que ver con el Señor Jesucristo, entonces los valores que yo voy a estar buscando aquí en la tierra, las metas que tengo de alguna manera tienen que estar conectadas con esa identidad. Es lo que Pablo quiere decir cuando nos manda a buscar las cosas de arriba celestiales, no vivir simplemente para lo que es terrenal, temporal, inmediato, ya que mi identidad no existe aquí en cosas nada más físicas, sino que mi identidad está conectada con el Señor Jesucristo. Y si tengo eso bien en mente, entonces no voy a estar confundido acerca del propósito por el cual Dios me ha puesto aquí en la tierra. Mi identidad influye mis ambiciones y mis metas. Razón número 3. También hay que ponerle atención a esto, porque mi identidad yo la tiendo a basar demasiado en cosas secundarias. Ahora, la realidad es que identidad contiene muchas cosas. Yo soy un ciudadano americano. Yo soy esposo. Yo soy profesor. Yo soy padre y ahora soy abuelo también. Pudiéramos decir que esos papeles que tengo en el mundo son como una parte de mi identidad, ya que son tan gran parte de lo que estoy aquí para hacer, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo aquí es que hay una distinción entre cosas primarias y cosas secundarias en cuanto a mi identidad se refiere. Y muchas veces nuestro concepto está definido demasiado a base de las cosas secundarias, que tienen su importancia, tienen su lugar en el plan de Dios, pero que realmente no llegan al corazón de quienes somos como seres creados a la imagen de Dios y como hijos de Dios en Jesucristo. Y me parece que es bueno que identifiquemos
¿Cuáles son estas cosas secundarias? Me imagino que sería una lista muy larga si trataríamos de hacerla completa, pero por lo menos aquí le comparto algunos ejemplos. ¿Cuáles son estas cosas secundarias? Fíjese aquí esta lista. Número 1, mis características físicas. Y estoy hablando aquí acerca de nuestra apariencia física. Y si es que en mi opinión o la opinión de otros, yo soy una persona atractiva, o yo soy una persona fuerte, o yo soy una persona que tiene características físicas que como que me preparan para tener éxito en la vida, para que yo le caiga bien a la gente, ¿verdad? Le ponemos demasiada atención en esas cosas, y especialmente cuando somos jóvenes. Cuando estamos en el proceso de entender quiénes somos y por qué estamos aquí en el mundo, muchas veces nuestro sentido de que tenemos valor o que la gente me va a aceptar está basado en mi apariencia física. Y no tan solo cómo me veo, pero también cómo me visto, ¿verdad? Y la calidad de la ropa que llevo, o las marcas de la ropa que uso, y cuánto dinero se va gastando simplemente para que yo tenga una cierta identidad en cuanto a la ropa que llevo, ¿verdad? En el plan de Dios, en cuanto a lo que a Él le importa, ¿verdad? Lo que Él considera de gran valor, eso está por ahí en el suelo. Él fue el que nos creó individualmente con cualquier característica que tengamos. Y lo pudiera pues poner de esta manera. Si le ponemos demasiada atención a las características físicas, ¿qué sucede con aquellos que tienen falta de habilidad, que tienen graves problemas físicos, gente incapacitada, que no tiene mucho físicamente que contribuir en la sociedad? ¿Qué es lo que sucede? La tendencia es pensar que ellos no valen mucho, ¿verdad? Dejarles a un lado, ya que físicamente no tienen mucha capacidad, ellos no tienen gran valor, así es que los despreciamos. Cuando la realidad es que Dios los creó con esas características. Y el Dios soberano tenía un propósito por el cual los creó de esa manera, y la atención de Dios no está primordialmente sobre la contribución que ellos pueden hacer en la sociedad a base de sus capacidades físicas, sino la realidad de que aún ellos fueron creados a la imagen de Dios y por lo tanto pueden demostrar algo de la gloria de Dios. No quisiéramos poner las características físicas en ese lugar de importancia primordial. Segundo lugar, mi etnicidad o mi nacionalidad. Si yo me defino primordialmente a base de qué grupo vine o de dónde nací o a qué grupo étnico o país pertenezco, ¿qué es lo que va a suceder? Es ahí que se va desarrollando lo que llamamos el prejuicio y el racismo, ¿verdad? Porque me estoy definiendo primordialmente a base de eso, pensando que eso me hace a mí mejor que mi prójimo que viene de otro lugar, y le he puesto demasiada atención a algo que tiene su lugar, pero que no llega al corazón de lo que es la identidad en sí, y que no es algo primordial en el plan de Dios. También hay otros problemas que se crean cuando le ponemos demasiada atención a eso. Por ejemplo, yo tuve un padre que era puertorriqueño, por eso puedo hablar español, pero mi mamá es americana. Y si usted me preguntara cuál es tu etnicidad o cuál es tu nacionalidad, a veces se me hace difícil responder a la pregunta. Muchas veces hay que llenar un formulario, ¿verdad?, que pregunta pues tu ciudadanía, tu etnicidad,
y todo eso, y a veces se me hace difícil, porque realmente cuando uno va creciendo con 2 culturas o 3 culturas o lo que sea, pues se le hace difícil identificar cuál es la que prefiere. Y yo en algunas cosas prefiero la puertorriqueña. Cuando viene la comida, cuando viene a la isla de Puerto Rico y cuán bonita es, ¿verdad? En otros aspectos prefiero la ciudadanía americana o esa parte de mi etnicidad, ¿verdad? Pero realmente se me hace difícil definir, y si le voy a poner tanta atención a ese tema, ¿dónde voy a quedar si no realmente no estoy seguro cuál es, ¿verdad? Así que hay varios problemas que se van a desarrollar a base de ese tema si es que le ponemos toda la atención. Mi personalidad y también mis habilidades. ¿Y qué hubo si uno piensa que no tiene una personalidad tan simpática como el otro, ¿verdad? ¿Qué hubo si no tiene muchas habilidades? Aquí en este país, pues, le encanta a ustedes el fútbol y está todo bien, pero no todos pueden jugar tan bien, ¿verdad? Y lo triste es que en cualquier sociedad hay cosas que son bien importantes, y si alguien desarrolla una destreza en esa área, llega a ser como un héroe, llega a tener gran importancia en la sociedad. Pero ¿qué hubo de aquellos jóvenes que como que no tienen la misma capacidad, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Que ya no tienen tanto valor? ¿Que no importan tanto? No es esa capacidad que nos define como seres humanos. Mi estatus económico y mis posesiones, lo mismo, ¿verdad? Llegamos al mismo problema. Si el valor se determina a base de cuánto dinero puedo ganar y qué tipo de automóvil manejo por ahí, o qué tamaño de casa, o qué calidad de ropa, o cuáles vacaciones extravagantes puedo tomar, ¿dónde quedan aquellos que no tienen la capacidad para hacer tanto dinero? O que no han recibido tantos beneficios o privilegios para poder avanzar tan rápidamente en la sociedad. Es de nuevo ahí que se van desarrollando los prejuicios, no tanto étnicos, sino sociales y económicos. Y cada sociedad tiene su jerarquía, ¿verdad? En cuanto a cuáles son los que tienen el valor y el poder real en este lugar. ¿Por qué? Le estamos poniendo demasiada atención a ese aspecto de la identidad. Mis familiares y amigos, mi trabajo y mis logros. Es interesante cuando uno va a conocer una nueva persona, tratando de entender quiénes son y cómo son, y haciéndole preguntas para llegarle a conocer mejor. Casi siempre, especialmente entre los hombres, la primera pregunta que se hace es: ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces para ganarte el dinero? ¿Cuál es tu oficio en la sociedad? Y de nuevo, eso es importante, eso tiene su lugar, pero ahí también hay cierta jerarquía, ¿verdad? Si uno dice soy mecánico y el otro dice que soy abogado o médico o ingeniero, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir aquel que es un mecánico o lo que sea, ¿verdad? Rápidamente, a base de estas capacidades que tenemos para el trabajo, nos vamos distinguiendo el uno del otro y vamos asignando valor en el mundo a base de esas cosas. Y esas cosas, como estoy diciendo aquí, son aspectos secundarios en cuanto al Señor se refiere y en cuanto a la identidad que disfrutamos en Cristo. Fíjense aquí también mi ministerio. ¿Se acuerdan tal vez de 1 de Corintios capítulo 12,
donde el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y da una pequeña lista de los dones. Algunos enseñan, algunos son líderes, algunos tienen don de servir, tal vez no de maneras muy visibles. Algunos tienen dones de misericordia, y así continúa la lista, ¿verdad? Y Pablo dice que cada parte es necesaria. Y lo ilustra con la imagen de un cuerpo humano, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y hay partes del cuerpo que son más atractivas y otras que no. Partes que reciben mucho honor y otras que no. Pero Pablo dice que hace falta cada parte. Usted, por ejemplo, no quisiera que todo su cuerpo fuera una gran oreja, ¿verdad? O que todo su cuerpo fuera un gran pie, ¿verdad? Hace falta cada parte tiene algo que contribuir, pero de nuevo, las ideas que nos rodean en el mundo muchas veces las traemos a la iglesia. Y comenzamos a pensar que el que predica, o el que enseña, o el que es líder, naturalmente tiene más valor en la iglesia, y básicamente todos los otros simplemente están ahí para servir al que enseña, para que él sea un éxito, en vez de tener la actitud que todos nos estamos sirviendo los unos a los otros con cualquier sea el don espiritual que Dios nos ha dado. Si nos vamos definiendo de acuerdo a mi ministerio o el éxito que tengo en el ministerio, voy a quedar en problemas también. ¿Qué hubo si no tengo mucho éxito? Físicamente o visiblemente hablando. Si la gente no responde muy bien a mi evangelismo que estoy tratando de hacer. Si no vienen muchos a el servicio, a la conferencia, si mi identidad está basada sobre el éxito que tengo en el ministerio, eso cambia rápidamente. Y hay días buenos y hay días no tan agradables, y algunas veces hay éxito visible y otros días no. Voy a estar yo tambaleando en mi corazón si es que estoy basando mi sentido de valor sobre esas cosas. Lo que otros piensan acerca de mí, mis experiencias pasadas y mis pecados y fracasos, todas esas cosas pueden tener una influencia demasiadamente fuerte sobre mi autoconcepto. Y vamos a ver, por ejemplo, esto de las experiencias pasadas. ¿Qué hubo si mis experiencias pasadas no fueron muy agradables? Si no nací yo y no crecí yo en un hogar donde existía mucho amor. ¿Qué hubo si como joven yo fui rechazado por mis padres? ¿Qué hubo si como joven yo fui abusado por algún pariente? Si mi concepto acerca de mí mismo está basado demasiadamente sobre estas experiencias negativas, siempre voy a estar viviendo la vida como si hubiera una nube negra sobre mí. Siempre voy a estar con eso en la mente y la conciencia, afectando mi sentido de valor y mi lugar en el mundo, y no voy a poder yo superarme a eso para poder hacer el propósito que Dios me ha dado. Y lo mismo cuando llegamos a lo de los pecados y los fracasos. No quisiéramos actuar como si el pecado no importa. Pero por otra parte, pudiéramos ponerle demasiada atención al pecado en este sentido. Yo he fracasado tal vez de una manera terrible. Yo he herido a alguien. He ofendido a Dios de una manera agravada. Pero Dios me trajo bajo convicción. El Espíritu Santo me llevó a la confesión de ese pecado.
he recibido el perdón de pecado por medio de Jesucristo. ¿Y ahora qué? Todavía pudiera yo vivir con ese pecado actuando como aquella nube negra sobre mí. O lo pudiera poner de esta manera: mi pecado no me define. Si yo he confesado mis ofensas ante el Señor y ante aquella persona en contra de la cual he pecado, la promesa de Dios es que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz para tomar la paga de ese pecado. Estoy libre de esa condenación. No tengo que vivir con eso en la conciencia. Ese pecado no lo voy a minimizar o pretender como si no fuera nada. Pero por otra parte, eso tampoco me define o dice quién soy o cuál es mi valor y mi lugar en el propósito de Dios en la tierra. Y de nuevo le ponemos demasiada atención a esas cosas secundarias en cuanto a nosotros mismos. Número 4, porque el mundo me bombardea con ideas erróneas en cuanto a mi identidad. No es tan solo mi propia lucha en cuanto a mis propios pensamientos, pero es que existe todo un mundo que constantemente me está hablando acerca de lo que tiene valor en el ser humano. El mundo constantemente nos está predicando. Tal vez nos cansemos de vez en cuando de venir a los servicios de la iglesia domingo tras domingo, estudios bíblicos, y siempre hay alguien que abre la Biblia, nos enseña, nos predica, nos exhorta, y pensamos, bueno, ya lo recibí una vez, ya entiendo lo que es, y ¿por qué tenemos que continuar? Siempre hay alguien predicando. Pues piénselo de esta manera: alguien le está predicando cada día de su vida. Cada vez que uno enciende la radio o la televisión o el teléfono, los medios, las redes sociales, ¿qué está pasando? Mensajes, alguien predicándole esto, alguien dándole otra filosofía, alguien poniéndole otra idea en la mente, alguien retándole a que siga por este camino. Usted no tiene que venir a la iglesia para que alguien le predique. Y no es tan solo el domingo, siempre está recibiendo mensajes, y cuántos de ellos vienen de parte del mundo, no basados en la verdad de la Biblia en cuanto a quién es Dios y quién soy yo en el propósito de Dios. Y muchas veces esos mensajes son obvios, pero otras veces los mensajes son más sutiles y son más difíciles de identificar. Los más obvios los escuchamos en el día de hoy, por ejemplo, en este tema de la identidad de género, ¿verdad? Toda una redefinición de la sexualidad como Dios la ha creado, y la idea de que cada ser humano pues puede crearse a sí mismo, y cualquiera que sea su deseo en esa área, tú te puedes definir a ti mismo. Tú te puedes inventar lo que tú creas, no importa lo que diga la naturaleza como Dios la ha creado, todo depende de ti, es tu propia decisión, y nadie te puede decir que estás mal. Nadie puede juzgar tu decisión o tu dirección en cuanto a esta área de género se refiere. Ese es uno de los mensajes claros y obvios, uno de esos mensajes que el mundo está gritando en el día de hoy, ¿verdad? Pero hay otros mensajes que son más sutiles, y tal vez no nos demos cuenta que nos están predicando también por estos medios. Por ejemplo, de igual manera que aquí hay diferentes torneos de fútbol,
En los Estados Unidos existe el fútbol americano, que estoy seguro que lo conozcan, y el campeonato se llama el Super Bowl, que se juega en el mes de enero o febrero cada año. Y lo interesante es que ya al pasar el tiempo, muchas veces a la gente le interesa más los anuncios comerciales que se van poniendo entre el juego, y eso tiene a veces más influencia y trae la atención más que el propio partido que se está jugando. Y los millones de dólares que se gastan por 30 segundos de un anuncio comercial, y cuán creativos y cuán interesantes y cuán cómicos podemos hacer que estos comerciales sean. ¿Por qué? Porque se está comunicando el valor de algo que se está vendiendo. Todo es mercadeo. Y básicamente el mensaje es: si tú quieres tener una vida que vale realmente, cómprate este producto. Si tú no te compras esto, o si tú no estás tomando esta marca de bebida, o si tú no tienes esa marca de zapato o lo que sea, ya tú no vales tanto en el mundo, definitivamente no como aquel que hizo la inversión para comprar este producto. Y aún en esa manera se nos están predicando mensajes acerca del valor y de la identidad. El mundo constantemente nos está bombardeando con esos mensajes. Por último, número 5, es importante entender mi identidad como cristiano, porque tiendo a minimizar y a olvidarme de mi identidad en Cristo. Los mensajes del mundo son tan atractivos y muchas veces son tan concretos. Estas ideas acerca de la identidad del cristiano son abstractas, ¿verdad? Son verdades que tenemos que creer y aceptar a base de la revelación de Dios. No necesariamente son cosas que sentimos todos los días. Esto es parte de lo que involucra el vivir por fe y no por vista. Y en vez de llevarme por mis sentimientos y mis deseos, y en vez de llevarme por la corriente del mundo, hace falta la fe, creer lo que Dios ha declarado en su palabra. Y eso no es fácil, mantener esa visión espiritual. Y la tendencia es que me olvido de quién soy. Tal vez lo entienda bastante bien, y en algún momento de mi vida estaba yo bien arraigado en esa verdad, pero al pasar el tiempo me distraigo por otras cosas. Y básicamente en esa tensión entre el mundo y la palabra de Dios, en esa tensión muchas veces lo que Dios ha dicho lo dejamos a un lado y nos llevamos por la corriente de estos otros mensajes. Hace falta regresar a estas verdades continuamente, porque es muy fácil olvidarnos de lo que es la identidad como Dios la ha definido. O lo pudieron poner de esta manera: que somos víctimas del robo de identidad. ¿Alguien aquí le haya robado la identidad en un momento? Estamos hablando de mi identidad en cuanto a los datos de mi nombre, mi número de seguro social en los Estados Unidos, mi número de tarjeta de crédito, ¿verdad? Tal vez mi dirección, información acerca de mi situación económica, ¿verdad? Un día me llegó la cuenta de la tarjeta de crédito y vi ahí un cargo de unos $350, algo así, que yo no reconocía y que era de una compañía que vendía boletos a eventos. Así es que llamé a la compañía de crédito. Ellos hicieron una investigación y dijeron que alguien usó mi número para comprar estos boletos a un concierto que sucedió casi al otro lado de Estados Unidos.
Y era un concierto de tipo de música que yo nunca asistiría a ese evento, ¿verdad? Y yo le expliqué a la persona por el teléfono, mire, yo soy un predicador, yo nunca iría a un concierto de rock heavy metal. No fui yo, por favor, remuevan ese cargo. Y gracias a Dios lo hicieron. Pero ¿cómo fue que pasó? Alguien me robó la identidad. No sé cómo fue. De alguna manera se enteraron de mis datos, hicieron esa compra. Tuve que conseguir un número nuevo de tarjeta, una nueva tarjeta. Y algo así me ha pasado como 4 veces. Una vez entró alguien a los sistemas del estado de Carolina del Sur y se robó cantidad de información de los ciudadanos de ese estado donde vivo. Y cuando sucede algo así, muchas veces la compañía lo que hace es, te ofrecen gratis un servicio de protección de identidad. Y lo que hace es que en sus computadoras van monitoreando cuando aparece tu nombre o alguna contraseña tuya o algún número que tiene que ver contigo. Si alguien lo está usando y se ve medio sospechoso, rápidamente te alertan y te dicen, mire, alguien te está tratando de robar la identidad. Es un servicio de protección de identidad. Bueno, yo espero que estos días, en estas conferencias, esto nos sirva también como un servicio de protección de identidad, para que entendamos bien lo que Dios ha dicho de quiénes somos y experimentemos de parte de Él la protección que nos mantenga firmes en cuanto a quiénes somos y no quedemos descarriados de la verdad de su palabra. Hay varios aspectos de la identidad del cristiano, bueno, de la identidad del ser humano y entonces la identidad del cristiano que pudiéramos estudiar en estos días, pero he cogido solo varios de ellos con el tiempo que tenemos, y después del receso que vamos a tomar, lo primero que vamos a ver es que hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que implica eso en cuanto a nuestras vidas se refiere? A eso vamos a regresar, pero primero vamos a tomar un break.